Para esta última sesión de la mañana hemos invitado a la profesora Ana María Freire, catedrática de Literatura Española en la UNED. La profesora Freire, como algunos de los aquí presentes, comenzó sus pesquisas en otros campos alejados de Doña Emilia, como fue el teatro en la Guerra de la Independencia, el teatro finales del XIX y principios del XX, pero muy pronto, y ella lo ha contado alguna vez, poco por casualidad, se encontró con una colección de cartas, un álbum de cartas a Emilia Pardo Bazán, que fue su primer trabajo pardobazanistas, Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán, donde, entre otros tesoros, tenemos la única carta que se conserva de don Benito a doña Emilia, cuando todavía se trataban así, de don y de doña. Bien, esa fue su primera aportación pardobazanista. Luego editó, como ella misma ha recordado esta mañana, la Revista de Galicia, una edición facsímil de esta revista que doña Emilia dirigió en esta ciudad. Luego, en el año 2001, organizó también en esa ciudad un ciclo, un simposio, un ciclo de conferencias sobre Emilia Pardo Bazán, que después se publicó en libro por la Fundación Barrié. Posteriormente ha publicado con Dolores Tión, como dije esta mañana, también las cartas, el epistolario de doña Emilia a su amiga Blanca de los Ríos, Cartas de buena amistad, que es un epistolario interesantísimo de estas dos escritoras. Y la última aportación colectiva y global importante ha sido la coordinación de un monográfico sobre doña Emilia, uno de los varios que se han publicado en este año del centenario, y alguno más saldrá, publicado por la revista Archiletras, con varios artículos sobre distintos aspectos de la escritora. Es, por tanto, una de nuestras más eximias pardobazanistas y siempre ha estado en nuestros simposios, congresos y reuniones sobre doña Emilia y, por supuesto, también en este congreso del centenario. Ana, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar aquí y enhorabuena a los organizadores, porque esto me parece que hay que decirlo, por lo menos a mí me sale de dentro, ¿no? El interés del tema que voy a tratar ahora viene de atrás. Viene de atrás porque a mí me ha interesado ya desde hace años y he dirigido un proyecto de investigación sobre la literatura española fuera de España. Me importa mucho lo que hacemos aquí, lo que nos decimos los unos a los otros y lo que decimos los unos de los otros. Pero llegó un momento en que me planteé qué decían de nosotros, de nuestra literatura en el extranjero. En 2010 estuve con un proyecto de investigación en Estados Unidos, del que me ha servido para recopilar gran cantidad de material que voy sacando poquito a poco. Y de ese material, que no era solamente sobre Emilia Pardo Bazán, era la literatura española en los Estados Unidos, haciendo como bisagra el año 98, o sea, de antes a después, ¿qué pasaba? Bien, pues este es el contexto en el que nace esto, ¿no? El trabajo que presento ahora es mucho más extenso que lo que voy a decir, así que más que resumir voy a condensar, voy a decir lo esencial, me parece. Por lo menos eso pretendo, y tampoco creo que voy a decirlo todo en el sentido de que no está todo dicho. Yo puedo no haber visto muchas cosas, es absolutamente increíble que pueda decir todo lo que se dijo de Emilia Pardo Bazán en la prensa de los Estados Unidos, pero tuve la oportunidad de consultar unos fondos, unas fuentes hemerográficas increíbles, unas digitalizadas y otras microfilmadas. Y de ahí he sacado la información para elaborar lo que ahora les voy a contar. Y enlazo y arranco así con lo que nos ha contado antes Lavagny. Nos ha dicho que Emilia Pardo Bazán tenía esa mentalidad de proyectarse fuera y de que se supiera. Bien,
Yo recientemente, y ahora enlazo con lo que acabo de decir, recientemente o hace un poquito de tiempo publiqué en una contribución mía que el año, porque creo que a todos los que hayamos trabajado sobre Emilia Pardo Bazán nos hemos ido dando cuenta, pero llega un momento en que vas juntando las piezas del puzzle y te sale que hay un año clave que es 1890 en su vida. En 1890, no solo porque se muere su padre en el mes de marzo y porque se trasladan a Madrid en el mes de octubre, bueno, por lo menos en octubre ya están instalados en Madrid, sino porque ahí ella, bueno, es un año de luto, está sin poder participar en la vida social que habitualmente llevaba, en la vida literaria, estaba metida en casa y tenía sus proyectos personales y la herencia de su padre también para organizar una serie de planes, y ahí, eso es lo que digo que publiqué, Emilia Pardo Bazán planea crear el nuevo Teatro Crítico, planea la Biblioteca de la Mujer y planea sus obras completas. O sea, el principio de los años 90 es un antes y un después en la carrera profesional de Emilia Pardo Bazán, pero una vez que me metí con el proyecto que ahora voy a contar, descubrí otra cosa más, y es que yo había trabajado ya sobre la proyección, las traducciones de Emilia Pardo Bazán fuera de España, en distintos idiomas. Lo publiqué en La Tribuna hace unos años y, bueno, pues hay distintas fechas. Nelly Clemessy había sido la pionera, hay que decirlo, en citar unas cuantas traducciones que ella conoció, pero yo ahí en aquella vez me metí a fondo a ver, bueno, a ampliar el espectro. Y encontré muchas más en países para mí desconocidos, vamos, que era desconocido para mí que estuviera Pardo Bazán traducida al checo o al japonés, y en vida de ella, ¿no? Bueno, aquello resulta que coincidían unas fechas. En Francia sí que había alguna cosa antes, pero de pronto cuando hice este trabajo me doy cuenta de que es vital el año 1890. En 1890 ella se plantea darse a conocer fuera de España de esta manera que nos contaba Joe. Ella quiere que se la reconozca. Espero que no le hiciera mucha ilusión que hablasen mal de ella, pero que la criticaran, pero ella quería que la conocieran. Y bueno, pues esto fue un propósito porque ahí, en 1890 concretamente, firma una serie de contratos y bueno, se organiza con una serie de traductores, etc. Bien, uno de ellos fue el plan del que voy a hablar ahora, que es Estados Unidos. Hace poco, en la revista que citaba José Manuel, Archiletras Científica, yo hice una incursión en su proyección hasta Rusia, que todos conocemos aquella frase donde dice, ya estoy en Rusia, ¿no? Ya estoy en Rusia porque ya había entablado conexión con los rusos en París y ya estaba publicándose su obra en Rusia. Pero lo de Rusia es, no sé si decir un aperitivo o siquiera solamente una aceituna con lo de Estados Unidos. Bueno, aunque aún voy a ir resumiendo un poco las cosas, aún teniéndola en cuenta, no me ha resultado muy útil la bibliografía publicada hasta la fecha sobre las traducciones de escritores españoles, de autores españoles en Estados Unidos, dadas las facilidades actuales de las nuevas tecnologías. Pero esto no es porque lo hayan hecho mal, es porque no tenían los medios que tenemos ahora, porque lo hubieran hecho igual y quizá mejor. Quien más se ha aproximado a mi línea de trabajo en la consulta directa de las fuentes de la prensa estadounidense fue, y la quiero mencionar aquí, Mercedes Caballé, en la tesis que realizó bajo mi dirección, teniendo en cuenta que su investigación se enmarca en el periodo solo de 1875 a 1900 y que no trata, está publicada la tesis por Iberoamericana, pero que no se centró en un autor o en una autora, simplemente quería hacer una panorámica de la literatura española en Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX. En este trabajo mío, aunque de forma ocasional yo voy a hacer referencia a alguna prensa en español que ella consultó, yo me he interesado más la recepción de una escritora española en un país angloparlante, avanzado en tantos sentidos, con el que terminamos ese siglo con un conflicto que se saldó con el final del Imperio Español.
Para llevar a cabo esto he estudiado, por una parte, y por eso el título mío es así un poco feo, pero claro, es más descriptivo que no sé, que eufónico, ¿no? Por una parte, la persona, o sea, la imagen de Emilia Pardo Bazán en la prensa estadounidense, y por otra parte, lo que la prensa dijo de su obra, de sus obras. Desde el mero anuncio o de la simple noticia de la publicación de cada una de ellas, pasando por otro tipo de comentarios, hasta las reseñas y las críticas que permiten conocer la recepción de Emilia Pardo Bazán en el mundo norteamericano. Y asimismo he señalado la presencia de textos suyos en publicaciones periódicas estadounidenses, aunque esto me ha interesado menos. Me interesaba menos la publicación de sus obras, de sus cuentos fundamentalmente y algunos ensayos en la prensa estadounidense, que lo que se decía sobre ella y sobre sus otras obras. El proyecto entonces, que existió a comienzos de los 90, de dar a conocer a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, al que ella no fue ajena, ya lo vamos a ver, comenzó por presentar a la escritora ante el público norteamericano, y la prensa periódica fue el medio adecuado. El 16 de agosto de 1890, el Chicago Daily Tribune le dedicaba un artículo muy elogioso en el que se la consideraba la más destacada escritora española viva. Me perdonarán que no puedo hablar de cada uno de los artículos, vale la pena leerlo con totalidad, en su totalidad. Un año después, en agosto del 91, la propia Pardo Bazán confesaba en su revista Nuevo Teatro Crítico, del que nos acaban de hablar, que un distinguido extranjero había viajado a Madrid, y ahora cito literalmente, a cerrar contratos con los novelistas españoles para que sus obras se publiquen traducidas en los Estados Unidos. Cuando se da la lista de quiénes son, habían pensado que el primero fuera un volumen del padre Blanco García, después de no sé quién. Bueno, el caso es que no me fue difícil averiguar de quién se trataba, quién era este señor que había venido a firmar contratos con los de aquí. No me fue difícil gracias a una noticia en el Heraldo de Madrid en el mes de junio, en la que identificaba a ese personaje como el señor Lecoq de Lautrec, representante de la prestigiosa casa editorial Castle Publishing Company. En Estados Unidos la noticia se había anticipado, porque ya en marzo, el 14 de marzo, The Critic había informado de una nueva colección llamada Blue Library que iba a publicar Castle Publishing Co. y que el primer volumen sería precisamente una novela de Emilia Pardo Bazán, la George Eliot de España. Aquí empezó la coletilla de llamarla la George Eliot de España, que luego otros trataron de desmontar. Esa novela sería A Christian Woman. Bueno, esto lo pongo luego. Adelantaba el periódico que la edición iría acompañada del retrato de la autora y que llevaría una introducción preparada por Rollo Oden en la que trazaba una semblanza de la autora y de su obra. El hecho de que en esa noticia se llame a la escritora Amelia y no Emilia muestra que Pardo Bazán todavía no era muy conocida en el país. Lo confirma que el 26 de julio de ese mismo año 91, Janet Gilder, en su columna del Chicago Daily Tribune, decía que la señora Emilia Pardo Bazán había dado un repentino salto a la popularidad entre los lectores de Estados Unidos y se felicitaba por haber descubierto a esta escritora, no estrictamente nueva, pero sí nueva en aquel país. Apuntaba Gilder que que hacía alrededor de un año ya se había publicado la traducción de su obra sobre Rusia, que había atraído la atención de los lectores serios, pero no la había hecho tan popular en Estados Unidos como lo harían ahora sus novelas. Gilder aludía a que en el número de abril de Harper's Magazine, Mr. Howell había dedicado considerable espacio a ponderar sus méritos, llamándola la George Eliot de España, de ahí parte el apodo, y que, hablando en particular de Morriña, afirmaba que sin duda era una obra que debía ser traducida al inglés. De hecho, cuando escribe Gilder, la novela ya estaba siendo traducida por Mary Serrano para Castle Publishing Co. La editorial había publicado poco antes Un viaje de novios, A Wedding Trip, y se esperaba que Morriña viera la luz esa misma semana.
Emilia Pardo Bazán era, según Gilder, la nueva revelación en literatura y por eso Castle había firmado un contrato con ella para todo lo que escribiera en los próximos años. No había transcurrido uno cuando de nuevo Chicago Daily Tribune se ocupaba de Emilia Pardo Bazán en un suelto titulado, bueno, me cito en español, Una mujer novelista española, como editora del Nuevo Teatro Crítico. Además de anunciar que estaba escribiendo una novela de un título tan sorprendente como La piedra angular, de la que ya había vendido los derechos a un editor norteamericano. El 12 de marzo del 92, Rollo Ogden publicaba en Christian Union una extensa semblanza de doña Emilia, titulada en español Una literata española, que no es exactamente la semblanza que Ogden escribió como prefacio o prólogo de Una cristiana. La reseña parte de su viaje a Roma del 87-88, menciona la bendición del Papa sobre ella, las alabanzas que hizo de su San Francisco de Asís, animándola a no dejar de escribir, y Ogden hace un balance de lo que ella ha hecho hasta el momento: 13 novelas, 10 obras de crítica, 3 de viajes, 1 de poemas, y aún no tenía 40 años y solo llevaba 12 de actividad literaria. Destaca Ogden su capacidad de trabajo, su carácter agradable, su talento como maestra de ficción y aporta juicios personales sobre sus novelas. Habla de su estilo, del realismo, de la técnica naturalista que a veces se encuentra en sus novelas y apunta que sus personajes principales destacan con una claridad asombrosa. La llama condesa, aunque no lo sería hasta 1908, lamenta que no se la haya admitido en la Real Academia Española y concluye con una referencia a la nota que la propia doña Emilia le ha enviado, encantada de que su obra sea conocida entre los lectores norteamericanos. Las palabras exactas de doña Emilia son las siguientes: para nosotros, los escritores de España, es una gran ventaja que la atención se dirija hacia nosotros, en ese país progresista donde el hábito de la lectura es tan generalizado. Y agradecemos, hablo por mí misma, todos los esfuerzos realizados en este sentido como un favor particular. La popularidad de Emilia Pardo Bazán iba en aumento. Un breve suelto del 24 de diciembre del 92, bueno, no voy a decir todos los periódicos porque perdería tiempo, pero saldrán todos en nota, la presentan como una autora distinguida por su erudición, al anunciar que no solamente escribe poderosas obras de ficción, sino que también se distingue por su sabiduría y que su biografía de San Francisco de Asís es un éxito, que ha recibido las bendiciones del Papa, etc. Y así, a partir de los primeros años de la década de los 90, el personaje y las obras de Emilia Pardo Bazán empiezan a sonar en Estados Unidos. El hecho de ser mujer acrecienta el interés en un país donde la cuestión feminista está en el ambiente. Tengo que decir que no tanto como yo esperaba encontrar. Pensé que siendo una mujer y escritora la cosa iría más lejos. Pues no. En marzo del 93 se menciona su nombre entre las representantes españolas en un congreso internacional de carácter feminista sobre el que sobre esta noticia no he encontrado referencias en la prensa española. Allí sí. Su fama se extiende y en junio del 93 el historiador y periodista Sylvester Baxter, colaborador del Boston Herald, publica en The Cosmopolitan una larga semblanza de Emilia Pardo Bazán que titula muy audazmente La primera mujer de España. Del contenido de las 7 páginas que ocupa el trabajo de Baxter se hicieron eco, extractaron párrafos o publicaron resúmenes otros periódicos y revistas. Vieron necesario aclarar, alguno como The Critic, vio necesario aclarar a sus lectores que el título que Baxter ha dado a su texto no se refiere a la reina de España ni a la infanta Eulalia, se refiere a Emilia Pardo Bazán. Aprovechando la semblanza de Baxter, Chicago Daily Tribune incluye a doña Emilia en un amplio reportaje ilustrado con fotografías sobre escritores de varios países, entre los que figuran un montón de escritoras, la hija de Dickens, por ejemplo, y Emilia Pardo Bazán.
La imagen de la escritora a mediados de la década de los 90 es la de uno de los grandes personajes, no solamente a título individual, sino uno de los grandes personajes de la vida madrileña. Y así aparece en un artículo sobre la capital de España, publicado en The Cosmopolitan, el 21 de julio, que la presenta como una mujer avanzada, una inteligente y prolífica novelista de la escuela francesa, cuyas obras han sido traducidas al inglés y que ocupa un lugar destacado en la literatura española contemporánea, mientras señala que de momento doña Emilia es un caso aislado porque la mujer española todavía no ha encontrado su camino. En la misma línea se encuentra lo que escriben de ella 2 años después. Escribe de ella 2 años después un anónimo colaborador de Los Angeles Times que dice, el artículo es sobre la alta sociedad de Madrid y bueno, pues la presenta como una personalidad relevante en España, destacada en el mundo literario, personaje imprescindible en toda reunión aristocrática de Madrid, oradora en el Ateneo, donde el auditorio, que era prioritariamente masculino, se desbordó en la ocasión en que ella pronunció una serie de conferencias que todos conocemos. Y, por cierto, la destacan, y a partir de aquí aparecen varias semblanzas suyas, la presentan como la gran conferenciante que hay en Madrid, la castelar femenina. El colaborador del periódico no oculta, y esto me pareció una pincelada simpática, pero para que veamos, a mí desde luego me ha aclarado un punto que ahora diré, no oculta que doña Emilia no es guapa, que su complexión es robusta y se atreve a añadir que su indumentaria puede resultar algo excéntrica porque le gustan los colores claros y deslumbrantes y no le preocupa si armonizan o no. Además, y esto es lo que digo que me ha aclarado, porque cuando se hicieron todos estos homenajes en Madrid a Emilia Pardo Bazán, en el cartel ese que ha circulado por ahí se ve a doña Emilia con una peluca pelirroja, que yo dije, pero si doña Emilia no era pelirroja, hasta donde yo sé. Bueno, pues aquí este señor, que la debió de conocer, o por lo menos tiene sus referencias, después de lo de su indumentaria y su vestimenta, dice, y no le preocupa si armonizan o no, dice, además, colorea su pelo negro con tinte rojizo. Pero sus ojos hermosos, esto es textual, su frente alta y la expresión amable e inteligente de sus facciones indican la mente del pensador, el alma del poeta. Lo que se entrevé como un plan para dar a conocer a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos se percibe en la prensa a lo largo de toda la década de los 90. El extenso artículo que en el 97 le dedica Rollo Ogden, buen conocedor de la literatura española y de los autores del momento y admirador de doña Emilia como mujer y como escritora, ocupa varias páginas y también vale la pena leerlo entero. Pero es ya al final de la década cuando se canoniza, vamos a decir así, literariamente a Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, cuando llega allí la edición de James Fitzmaurice Kelly de su Historia de la Literatura Española, que inmediatamente se distribuye y se conoce en los Estados Unidos, y Janet Gilder, que es la que hablaba de ella yo al principio, que había sido una de las primeras personas que dio a conocer a Emilia Pardo Bazán en la prensa estadounidense, se felicita ahora ante las palabras elogiosas que el escritor escocés dedica a doña Emilia en su monografía. Gilder recuerda que las novelas de Pardo Bazán han sido publicadas hace años en inglés por Castle, precisamente por sugerencia de ella, y no entiende por qué razón, y aquí esto es una inflexión que conviene tener en cuenta, y no entiende por qué razón no han llegado a ser populares entre los lectores americanos. No son novelas de tesis, dice, y si lo son, nadie está obligado a admitir sus propuestas. Mr. Howells las alabó con entusiasmo en Harper's Magazine y ni aun así se vendieron como se esperaba, a pesar de que ella considera que los relatos de doña Emilia se encuentran entre los más humanos que ha leído. Aunque los años inmediatamente posteriores al conflicto del 98 entre España y Estados Unidos, Emilia Pardo Bazán continúa apareciendo en la prensa americana, el breve repaso que acabo de hacer ofrece una síntesis de su imagen en Estados Unidos. Y voy a saltar casi, porque si no me va a faltar tiempo, a lo que son las obras, ¿no? La aparición de sus obras. Por los anuncios de la prensa, bueno, de esto habría bastante más que decir de su imagen, porque luego cuando muere,
El New York Times da la noticia el mismo día 13, o sea, igual sale al mismo tiempo que en los periódicos españoles, le siguen la pista. Bueno, a ver si ahora atino con este asunto que me explicaron, ¿verdad? Sí, perdón. Aquí. Por los anuncios en la prensa conocemos el orden y las fechas en que fueron apareciendo en Estados Unidos las obras de Emilia Pardo Bazán. Ya digo que admito que puedan existir más reseñas de las que yo he encontrado y verán que es muy llamativo de todo lo que he manejado y le he dedicado mucho tiempo y son colecciones enteras digitalizadas. No he encontrado, por ejemplo, ninguna reseña de Los Pazos de Ulloa, ni una. Ni tampoco, bueno, y sí, o sea, ya muy avanzada la vida de doña Emilia, se echa de menos en las peticiones de los lectores que se traduzca la madre naturaleza. Quiero decir, porque no lo he dicho y esto es interesante, que las ediciones de Estados Unidos no eran ediciones que se publicaban en Inglaterra y llegaban a Estados Unidos, se hacían en Estados Unidos, estas traducciones directamente, aunque había algunas editoriales que tenían casa en los dos lados. Bueno, la primera fue La Revolución y la novela en Rusia, que el 17 de mayo del 90 encabezaba la sección de libros recientes de un periódico. Se trata de un simple anuncio, sin comentarios, en el que solo se añade que la traductora ha sido, bueno, una traductora concreta, luego hablaré, y el precio del volumen, $1,25. Fue en septiembre cuando ya aparece más información, donde se califica el libro de brillante por la imagen de Rusia, en particular en el aspecto social, y por el estilo de la autora, que se considera magistral. Sin menospreciar el valor de los anuncios, más contenido e interés tienen las reseñas para conocer el impacto de las obras de Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos. Las reseñas suelen ser verdaderamente críticas. Sus autores expresan juicios positivos o negativos con libertad, sin morderse la lengua. La Revolución y la novela en Rusia fue bien recibida por la crítica estadounidense. En septiembre del 90 se publica un trabajo firmado por una crítica musical y musicóloga ella, y que componía y de todo, Aubertine Woodward Moore, titulado Dos visiones de Rusia, y es porque se habían publicado dos obras y una de ellas era de un profesor de la Universidad de Oxford que se centraba en la historia de Rusia desde el siglo XV, y el otro, el de Emilia Pardo Bazán, que la autora de la reseña considera que es el perfecto complemento. El libro del profesor eslavo despierta en los lectores el deseo de conocer mejor Rusia, y eso es precisamente lo que le ofrece la obra de Pardo Bazán. Y bueno, sale al paso de que podría sorprender que quien habla sobre Rusia sea una española que jamás ha estado en Rusia, que además tampoco conoce el idioma, pero dice, tiene la honradez de citar todas sus fuentes, lo que hace creíble todo lo que dice en su libro. Hay más reseñas de la Revolución y la novela en Rusia, pero me las voy a saltar. El caso es que gracias a esta obra hay un comentario simpático sobre este tema, porque el autor de la reseña es aquí donde dice que es un castelar femenino, cuya elocuencia como conferenciante asombra desde hace años al público madrileño. Y para destacar su valía enfatiza sobre el contexto en que se mueve, que es una semi-oriental España, que presenta como atrasada en sus costumbres a base de unos cuantos tópicos, en la que llama la atención que una mujer dé un paso adelante como lo hace Emilia Pardo Bazán. Para el autor de la reseña es una Aspasia, una distinguida novelista a la que se le ha caído la mantilla de Fernán Caballero y que está a la altura de Dumas, de George Sand, de Víctor Hugo y de Balzac. Bueno, pues voy a ir deprisísima porque habría mucho que decir de cada una de las obras. Voy a pasar a una cristiana, casi voy a resumir, porque lo que llamó mucho la atención de una cristiana fue el título. En varias reseñas. Entonces, en una de las reseñas hay una reserva sobre el título que dice que parece, o sea, que quien piense que se trata de un cuento o de una biografía de la escuela dominical, pues que se equivoca, porque resulta que es una gran novela y tal, y la pone por las nubes. Y en otro momento, en cambio, en una revista pues de corte muy confesional, vamos a decir así, que habla de nuevos libros, dice que, bueno, que hace concebir a los lectores este título unas esperanzas que el desarrollo de la novela no cumple, etcétera, etcétera. Paso a la piedra angular, perdón, que esto, a ver.
Pasó a la piedra angular. La piedra angular fue muy mal recibida. Bueno, se anunció con mucha antelación a que yo haya encontrado la primera de las reseñas y bueno, era un país que realmente no rechazaba la pena de muerte, con lo cual pues esto no les parecía una cosa muy oportuna. Y lo que viene a decir es que la comparan con otra escritora norteamericana que también ha escrito algo sobre el verdugo, y dice que doña Emilia tiene una visión sombría, porque la del verdugo es una profesión como cualquier otra, sea granjero, molinero, poeta, etcétera, etcétera. Paso a un viaje de novios. Un viaje de novios, bueno, que casi voy a resumir diciendo que tiene una acepción, no sé, una aceptación bastante positiva, pero no al 100%, porque piensan que una de las cosas que dicen, que lo diré en las conclusiones, que van diciendo cada vez más las reseñas sobre las obras de doña Emilia, es que no deja casi nada a la imaginación, que te lo cuenta todo, y que, bueno, pues esto. La siguiente obra es Morriña, no voy a poder decir casi nada. La siguiente es El cisne de Vilamorta. La siguiente de la que hablaré, que fue la que supuso un resurgir de la popularidad de Emilia Pardo Bazán en Estados Unidos, fue Pascual López, Misterio, ¿dónde está Misterio? Misterio, pues fue, bueno, la que le devolvió la reputación, vamos a decir así, entre los lectores norteamericanos, porque está muy bien escrita y tal, y sin embargo hay la cara y la cruz entre las reseñas que he encontrado, porque hay una que dice que de un tema semejante como el del delfín, que cómo se le ocurre llevarse la acción cuando ya el muchacho es mayor, cuando ya no está en el temple, cuando ya, bueno, hay su cara y su cruz en las reseñas sobre Misterio. En cuanto a Insolación, la reseña del New York Times de febrero de 1907 se centra más en la traducción que en la novela, despertando mucho la curiosidad de los lectores al insinuar que Amparo Loring, la traductora, es una señora muy conocida de Boston, que ahora no me puedo poner a averiguar esto. Paso otras obras que se publicaron en Estados Unidos. Es esto. Una de ellas fue Pascual López. Estas obras, voy a decir que son ediciones de otras obras de Pardo Bazán en versión original española, preparadas y anotadas para estudiantes de español. Y una de ellas fue Pascual López, que es esta, con notas en inglés y vocabulario por el profesor tal. Otra que deseo añadir en este trabajo fue El tesoro de Gastón, del que no tenía foto. Todas estas fotografías las hice yo estando allá. Entonces, bueno, pues la del tesoro de Gastón no tuve la previsión de hacerla, no sé. Quizá porque doña Emilia muere en el 21, El tesoro de Gastón se publica en el 22, pero yo la tenía porque el contrato tuvo que cerrarlo antes, está claro. Entonces entra dentro de la vida de doña Emilia. Bueno, se publicaron después colecciones de cuentos preparados para Temprano y Consol, por ejemplo, y otros cuentos para estudiantes de español. Cuentos se publicaron o solos de doña Emilia o en colecciones misceláneas de distintos autores. Se han publicado muchos cuentos en Estados Unidos. Primer Amor, que aquí está encabezando, pero en este caso, por ejemplo, Short Stories, tal. Nieto del Cid está dentro de una obra que el título principal no es de ella, pero bueno. Voy a saltar todo esto. Cuentos, ya digo, se publicaron muchos en la prensa, que enumero muy deprisa: La Santa de Carnar, Remordimiento, La hierba milagrosa, Sedaño, Los huevos arrefalfados, El premio gordo, Nieto del Cid, etcétera, etcétera. Y voy a pasar ya a otro punto, que es que termino ya. Textos de no ficción publicados en la prensa norteamericana, los destaco, los más importantes, los que más repercusión tuvieron. El primero de ellos fue tomado, como todos sabemos, de Inglaterra, que es La mujer española, lo toman de la Fortnightly Review, y después el otro es La dinastía española y la reina regente. Esos dos son los que más interesaron en Estados Unidos.
Pasaron los años y ¿qué pasó? Que las obras de Emilia Pardo Bazán se olvidaron. Bueno, pues hubo una editorial, la editorial, un momento, Mershon, que retoma los publicados por Castle y cambiándoles un poco el nombre, republica, porque no es reedición, es republicación en realidad, las obras de doña Emilia con otras portadas. Bueno, aquí más cuentos, el indulto. Bueno, una cristiana a la reedición, que entonces ya no le llama solamente una cristiana, sino que se llama El secreto del tejo o una cristiana. Después Morriña, que ahora se llama La Morriña o la novela o la historia de una muchacha gallega. Y otra de las que reeditan que edita es El cisne de Vilamorta, que es Esperanzas rotas o El cisne de Vilamorta. Les cambia un poco porque aprovecha esto. Bueno, solo destacar que las traducciones de las obras de Emilia Pardo Bazán, en lo que esto irá en pie de página o ya veré dónde lo coloco, pero casi todo, igual que en Rusia, casi todas las traductoras fueron mujeres. Y he averiguado quiénes son cada una de ellas, incluida esa que era una señora muy importante de Boston, etcétera, y ya llego a las conclusiones. Las conclusiones ante lo expuesto es muy fácil concluir. Una, que la persona y la obra de Emilia Pardo Bazán fueron conocidas en los Estados Unidos respondiendo a un proyecto de que así fuera, al que no era ajena la propia doña Emilia, que en este proyecto jugó un papel nada desdeñable en la prensa periódica y se trató de periódicos y revistas prestigiosas que abarcan todos los Estados Unidos, o sea, Nueva York y Boston aquí, Chicago en el medio, Los Ángeles allá, o sea, cubre todo el espectro de los Estados Unidos donde hay interés por la cultura y la literatura y sobre todo extranjera. Y luego que la popularidad de la escritora conoció una primera etapa de auge que fue decayendo, y esto me parece muy importante decirlo, no debido a su persona, ni a su admirada prosa de la que nunca se dice nada malo, ni a sus muchas veces alabada capacidad en muchas reseñas, para penetrar en la psicología y en el alma de los personajes, sino por la temática y la crudeza de raíz naturalista que los lectores norteamericanos de entonces percibían en los sucesos y en las descripciones. Esto me recuerda a un trabajo que publiqué, que era lo de Palacio Valdés, cuando tuvo un encontronazo también con The Cosmopolitan, cuando le piden que quite un capítulo. Está publicado en el homenaje a Leonardo Romero Tobar, y bueno, le piden que quite un capítulo de algo que ha mandado porque les parece muy crudo, del origen del pensamiento, de la novela El origen del pensamiento. Y él no está dispuesto, y bueno, un conflicto que está analizado era este tipo de escrúpulos ante la crudeza y la claridad para mostrar una serie de cosas que decía que mejor que esto se guarde en privado. Y que tampoco pienso, ya las dos últimas deducciones que saco de todo esto, es que tampoco el momento histórico, la guerra de Cuba y el desencuentro entre España y los Estados Unidos favoreció demasiado las cosas. Y en todo caso, tengo que decir, porque tengo también de los demás escritores del momento recogidas las reseñas y las fotografías y todo esto, en todo caso, Emilia Pardo Bazán fue de los escritores españoles de su generación, una de los más traducidos y promocionados en los Estados Unidos. Pues ya está, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Freire, por esta ponencia que nos revela el eco de doña Emilia en los Estados Unidos. Y ahora abrimos un turno de preguntas o intervenciones de algunos de los presentes. Como siempre, tenemos por ahí un micrófono. Si alguien levanta la mano y pide la palabra, le llevan el micrófono hasta su sitio. O también, si hay preguntas por el chat de los que nos siguen telemáticamente, también las podemos atender. Profesor Rubio. Bueno, gracias por la... ¿Funciona? Sí. Gracias por la conferencia interesantísima. Y soy testigo de esa época porque coincidimos los dos allí en Estados Unidos. Una pregunta.
tengo una duda. Valera también tendría, yo creo que fue de los novelistas, por lo menos, y José Manuel lo sabe mejor que yo, que en el epistolario con don Marcelino está muy preocupado, muy implicado en que los españoles publiquen en Estados Unidos. Hay muchas cartas, muchas epístolas, y está entre ese elenco de novelistas. Sí, claro, sí está, sí. Lo que pasa que es curioso, es que aquí no cabía decir todo, y sobre todo que no hablaba de Valera, pero Valera en las primeras reseñas es el ministro plenipotenciario de España, don Juan Valera, que ha escrito esto y lo otro, y lo ponen por las nubes, y al final ha salido una novela de don Juan Valera. Esta es la curva de Valera, por lo menos en las críticas que yo he manejado, en las reseñas que yo he manejado, de ponerlo, pues eso, el ministro plenipotenciario. Sí, es que lo desconocía. Por eso Pues sí, además tengo también muchos datos para poder hacer la visión de lo de Valera. Y otros también, o sea, otro también, en Palacio Valdés, por ejemplo, mucho menos, apenas. Pereda apenas aparece, en absoluto, para nada. Pereda no se le traduce, yo creo, no sé. Yo tengo una pregunta para Ana Freire, y es, en el momento de la crisis con los Estados Unidos, ¿has encontrado en algún periódico norteamericano un texto de Emilia Pardo Bazán en el que responde a una especie de encuesta que han hecho a distintos escritores e intelectuales españoles sobre su opinión o postura con respecto a la guerra? No, en Estados Unidos no he encontrado, son muy conocidos en España, pero ella, no sé si porque no quiso o porque no le preguntaron, pero... La pregunta tiene sentido, y algunos de los presentes probablemente lo recuerde. Entre los muchos papeles que hay en el archivo, hay uno que yo publiqué en el homenaje al profesor Barreiro, que es la respuesta de ella a una pregunta sobre qué opina de la guerra, etc. Y entonces está un texto, un par de cuartillas o tres manuscritas, donde ella da su opinión, por supuesto, anti-norteamericana, en defensa de este abusón que quiere abrumar a una... El papel está ahí, está en el archivo, lo cual quiere decir que probablemente no se envió. Puede ser, no sé. Yo pensé en algún momento si sería un borrador, si en algún periódico americano, no recuerdo si se dice el nombre, aparece la respuesta a esa encuesta, lo envió. Pero yo sospecho que eso es simplemente el borrador que ella escribió para esa pregunta que le hacían, y luego finalmente no lo envió. Si se hubiera enviado hubiera sido un documento importante, porque sí, su posición es, en fin, la de muchos otros intelectuales españoles protestando por este país imperialista que quiere hundirnos y tal, y nos ataca injustamente. Yo lo que admití, que lo dije al principio, es que yo puedo no haberlo visto absolutamente todo. Ahora, lo que sí he visto absolutamente enteros son los dos fondos que digo que he consultado. Esos, tengo la relación de todos los periódicos y toda la relación de todo lo que he visto. Pero puede que en esos fondos no estuviera todo, o sea que yo admito que me puede faltar mucha información. He pulsado un poco, vamos a ver, le he tomado el pulso a la opinión en general, pero admito que esto tenga muchas matizaciones y que pueda aparecer cualquier otra cosa. En general, yo creo que he sido objetiva en dar la imagen de lo que se dijo y lo que no se dijo de doña Emilia y de sus obras. Profesor Sánchez Llama pide la palabra. He disfrutado mucho, con su presentación, y solo tenía dos comentarios. Uno, que es mi propia experiencia. A mí me sorprende mucho el contraste cuando yo fui a Estados Unidos. Aquí, cuando nos referimos a la guerra hispanoamericana del 98, tenemos el concepto del desastre, ¿no? O sea, es como una catástrofe, ¿no? Pero lo que es interesante es que en la historiografía norteamericana se consideró una Little Splendid War, o sea, una guerra pequeñita espléndida, porque eso convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial. O sea, que yo creo que a veces sería interesante tener como esta perspectiva, porque lo que para nosotros es un hecho que se puede considerar, según lo que califica, por ejemplo, el historiador Heidegger,
es como una llamada de atención, ¿no? Eso en Estados Unidos se considera como una especie de anécdota interesante para su propia. O sea, que eso puede también explicar en ocasiones la percepción. Y luego tenía un comentario que eso quizás, no sé si también Joe puede comentarlo. El texto de James Fitzmaurice Kelly, al que te referías, yo lo tuve que consultar hace años, cuando trabajaba pues, en la literatura isabelina, y lo que me llama la atención de ese texto es que él es muy elogioso con Pereda, precisamente, y él decía que incluso utilizaba el concepto de manly realism, de realismo masculino, y citaba el año 64, o sea, que él consideraba que había que cuando se consideraba la novela realista, más que Galdós, que nosotros podemos pensar que por supuesto los nacionales, el Audaz, la Fontana de Oro, no sé si por la agenda que podía tener James Fitzmaurice Kelly, él tenía una opinión muy favorable hacia Pereda, y yo tendría que revisarlo porque es que ya hace años que no lo leí, pero no era tan buena sobre Pardo Bazán. Ah, no, no, la de Pardo Bazán es muy buena opinión, ¿Ah, sí, 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 sí. Bueno, se puede consultar ahora porque está en el fondo este de Archive, que está todo digitalizado. En Archive está la obra de Fitzmaurice Kelly, o sea que se puede consultar ahí. No, no, lo dice, sí, sí, es muy buena su visión de ella, sí. Pues sí, pero yo me refería a cuando aparece esta, que me parece recordar que es el 98, ¿no? No, 98. Ya, pero yo me refiero aquí a la primera vez, y entonces llega esto y ya, pues ¿para qué quieres más de todo lo que ya aparece esta señora, no solamente en los periódicos, sino en los libros? Alonso Nogueira, por favor. Felicitarche, Ana, porque un traballo espléndido, maravilloso, estamos todos seguindo. Queríache preguntar tamén ata que data utilizaches como referencia final da investigación, non? Porque eu, por lo que teño un estudiante facendo unha tese sobre a historia do hispanismo, é certo que contra o 98 hai unha interrupción, que, bueno, a interrupción ten que ver con esta fusión, pero a partir do 16, cando o alemán cae do currículum pola Primeira Guerra, o español empeza a gañar espazo como lingua de segunda ensinanza e substitúe o alemán por a cuestión do enemigo interior, e aí hai de repente outra nova colección de publicacións didácticas. Non sei se ti pudeches facer a secuenciación, porque hasta o 98-99 ese paréntese de 99 ao 16 e do 16 que cando vai Méndez Pidal alá, cando se funda a revista Hispania, Asociación de España, que eso é moi interesante, ¿no? E a partir de aí volven a surdir edicións escolares de clásicos, entre eles Alarcón, que está por tamén, o Pereda, por suposto, porque isto está vinculado tamén a que a xente do MLEI, que está o primeiro experto do MLEI español, eu creo que é un experto en Pereda, se non estou mal, non recordo, teño por aí apuntado o nome, pero si, cal foi a data, el límite da túa investigación, e se tiveches en conta esta secuenciación que retomase despois do 16 polo impacto da caída do alemán do currículum, que é moi importante para entender o abrollar do español como segunda lingua no sistema universitario. Sí, pues vamos a ver, la investigación, yo la que hice allí era la literatura, o sea, en general todo lo hice hasta el 36, ¿vale? Porque ya me pareció que ya podía dejarlo ahí, ¿no? El proyecto era este. Entonces, todo el material que tengo recopilado de prensa y de todo lo demás es, en muchos casos, llega hasta ahí, que hay veces que se desdibuja. Entonces, en cuanto a Emilia Pardo Bazán, como decía antes, por ejemplo, la noticia del fallecimiento la seguí en el año 21, pero es que después, todavía mucho después, se siguen publicando obras suyas de las que tengo referencia. Como decía antes, el tesoro de Gastón. Bueno, lo de los cuentos es que llega a la investigación porque he seguido encontrando cuentos. Aquí casi no he hablado de esto, pero todavía en el año 29, en el año 25, en el año 25, o sea, en una serie de periódicos siguen apareciendo textos de Emilia Pardo Bazán. Ya en cuanto a reediciones de sus obras, yo creo que ahí lo dejé cuando encontré las reediciones de Mercian, y después también las ediciones preparadas precisamente por su buena prosa y esto para estudiantes de español, anotadas, que también son posteriores a la muerte de doña Emilia, muchas de ellas, que aquí solo he mencionado Pascual López y
y la inclusión de ella en colecciones de cuentos anotados para estudiantes de español. Sí, no, la investigación yo llegué hasta el 36 en búsquedas. Sí. ¿Es posible que doña Emilia haya sido estigmatizada en América en sus obras por ser una valiente defensora del catolicismo? O sea, ¿puede que esto haya influenciado la lectura de sus obras? No, no me he enterado bien, perdón. ¿Es posible que doña Emilia haya sido estigmatizada en América en sus obras por ser una valiente defensora del catolicismo? O sea, Bueno, del tema religioso no he encontrado yo especiales referencias, salvo cuando en esa revista le hacen esa crítica de que ponerle el título de una cristiana a una señora que no es un ejemplar de ser una cristiana, pues esto es la única referencia de carácter religioso que he visto. Pero tampoco es que la estigmatizaran, o sea, en ninguna de las reseñas que yo he manejado vamos a ver, la descalifican o la echan abajo, o lo hacen con mucha delicadeza y lo que vienen a decir es que sería mucho mejor, y le dan consejos, en algún caso le dan consejos y le dicen sería mucho más oportuno que fuera, por ejemplo en Insolación, en una de las reseñas de Insolación estoy recordando que le dicen sería mucho más delicado que en vez de ponerlo todo en claro, dejara un poquito a la imaginación del lector, porque esta señora incluye cosas muy, no sé, bueno, es que además cuando casi siempre cuando dicen que la crudeza de ella en algunas de las descripciones o de alguna situación, de alguna novela o de lo que sea, en una de ellas dicen, bueno, pero es esperable, o sea, dan como la puya viene indirecta porque dicen, bueno, pero eso es esperable en un país donde son capaces de matar a los toros y que incluso consideran que la sangre es vino. Dicen estas cosas. Bueno, se están metiendo con ella, vale, pero esa España, ¿no? O sea, es la de donde procede, dice, un sitio donde el sol calienta tanto que les pone la cabeza muy alborotada. Hacen este tipo de comentarios. A ella nominalmente, no sé si por corrección política o por qué, no he encontrado ninguna crítica directa a su persona. Sí. Sí, bueno, moitísimas grazas por interesantísimo. Unha pregunta sobre a traducción dos contos. Sí. Porque, a ver, hai un conto, bueno, El indulto, moi coñecido, e 10 anos despois hai un conto de Kate Chopin, Historia de unha hora, History of an Hour, que para min é o mesmo. O sea, é a muller que cree que o marido está morto, pero non o está. Cual é unha gran desilusión. E entón eu pregúntome se foi traducido, se pudo ter unha influencia ou podía ser un tema. Pues como tengo la fecha de cuándo se traduce el indulto allí, pues se podría comprobar, pero yo, claro, el otro cuento no lo conozco. Tengo la fecha en que sale el indulto. Y luego, además, es que es muy interesante, porque cuando se publican los cuentos hay un momento en que lo que dice es que una de las colecciones que publica cuentos de Doña Emilia y una de las publicaciones periódicas viene a decir, a ver cómo dice, que están cuidadísimas para que no, dice, esta editorial tiene un especial interés en que no se pierda el estilo de la autora al ser traducida. O sea, que no eran traducciones a bulto, eran traducciones que tenían verdadero interés en esto. Tendría ahora yo que buscar en mis papeles dónde está eso, pero vamos, que tengo el texto literal. A ver, por aquí, si estuviera enseguida, lo diría. Aquí está. Dice, la International Magazine está dando a conocer los cuentos de ella en Estados Unidos. Dice, con un cuidado exquisito en la traducción para que no pierdan el estilo ni el espíritu de la autora, y en donde este mes se incluirá Nieto del Cid. A true grandson of the Cid. Bueno, en outro momento mandocho por correo electrónico e eu creo que History of an Hour debe estar online. É un conto famoso do feminismo, pero é anterior, 10 anos ou 11. Sí, sería interesante. A ver, si el indulto, aquí está. Hay un caso muy interesante de posible imitación o plagio que a mí me ha ocupado ya en varias ocasiones y que todavía lo estoy persiguiendo.
un cuento de Emilia Pardo Bazán que se llama Ley Natural, se publica en los Estados Unidos. Creo recordar que en castellano, porque también se publicaron cuentos de ella en castellano, en revistas en español en Estados Unidos, y se publica este cuento, Ley Natural, que es la historia de una perrita de lujo que se enamora de un perro vagabundo. Años más tarde se publicó una novelita titulada Lady and the Tramp, que a su vez Walt Disney utilizó esa novelita para hacer La Dama y el Vagabundo. Yo hace años que ando buscando la conexión entre Doña Emilia y Walt Disney, porque yo creo que La Dama y el Vagabundo acaso tenga que ver con ese cuento de Pardo Bazán, a pesar de que, y eso me enteré el domingo pasado, María de Lejárraga dice que ella les mandó un cuento a Walt Disney que era un perrito que se enamoraba de una gata, lo cual es un dato ya mucho más interesante genéticamente, y que no le hicieron caso. Pero después ella vio la película y María de Lejárraga insiste en que Walt Disney le plagió su cuento. No, Walt Disney a lo mejor plagió el cuento de Doña Emilia. En fin, seguiremos.